este tema es... ¿Vieron cuando la gente se ocupa de cosas? No digo que son ni menores ni mayores, porque adjetivar sería restarle importancia al tiempo al cual quiere ocupar cierta persona con cierto tema. Pero nosotros nos vamos a ocupar de esto porque ya eh, lo hemos hablado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre el beso de Blancanieves? ¿Te acordás, Nati? Sí, Del claro, la beso de semana pasada. Blancanieves, que se armó un Sí, fue escándalo, porque no fue consensuado. consensuado, porque sí fue consensuado. Podríamos citar miles de ejemplos, no solamente de Blancanieves, en el cine, en, en un montón de cosas más. Pero bueno, y quiero charlar con Leonardo Despósito, quien es palabra autorizada, y es un especialista en el tema. Y él analizó la película como nadie, dicta cursos sobre Blancanieves, y por supuesto se ex- tuvo su opinión por el pedido de censura en el beso final. Bueno, vamos a consultarlo, Leonardo Despósito, para ver qué opina de todo esto, quien es crítico de cine muy, pero muy afamado. Leonardo, gracias por atenderme. Buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Tengo permiso, ¿no? ¿Qué? Sí. Sí, 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 adelante, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, corrijo una pequeña cosa. Yo no he dado cursos sobre exclusivamente Blancanieves, sino con mucho tiempo me dediqué a dar para críticos de cine que se formaban cine de animación. Exactamente, cine de Eh, animación. Porque, claro, el tema claro para mí, y esto se ve hoy en casi todas las películas de gran presupuesto, era que la animación se iba a terminar tragando el resto del cine. Es un tema para desarrollar en otro momento. Ujú. Entonces decía, che, miren, vean esto porque acá se hicieron una cierta cantidad de cosas que van a terminar siendo importantes para ver y para entender el cine contemporáneo, sobre todo el cine popular. Pero, entre otras cosas, siempre hice mucho hincapié en esta película en particular. Blancanieves sí, eso sí, porque era la primera película de animación de largometraje en colores y sonora, y costó millones, o sea, a precio de hoy sería impagable, Claro, estamos y hablando, Leonardo, vamos a situar en el tiempo a la gente, que me parece también muy sí, importante esta línea de tiempo del año 1937. exactamente, es una película del 37, imaginen que no había computador, o sea, la computadora era un sueño remotísimo, todo era hecho a mano, Disney, como es, hipotecó su casa, la casa de la madre y la casa del hermano para poder hacerlo, y triunfó, digamos, Blancanieves fue la película más taquillera de la historia hasta que se estrenó Lo que el viento se llevó, así que fue una apuesta ganadora, pero y estamos hablando de un año, una época, 1937, donde nadie tenía los pruritos morales o los pruritos o esta clase de pensamientos raros que tenemos ahora, lo cual es un poco curioso, también lo asusta un poco, ¿eh? Pero es un poco curioso. Este, Usted cuando sabe, yo le Leonardo, digan, que cuando sí, dice curioso, a mí me pasó lo mismo, porque cuando digo, a ver, ¿cuál es el...? Porque uno ya con años en esto sabe leer sí, entre líneas o irse más allá del sentido de la levantada de mano, que es una cortina de humo para otra cosa, es mm, para que un colectivo trascienda, para darle entidad a otra cosa. Hay que saber leer entre líneas cuando sí. uno ya de esto ha leído bastante. ¿Y qué lectura hace, Leonardo, de todo esto? A mí es parte de, yo creo que es parte, es una pequeña punta de un iceberg mucho más grande, Ujú. que tiene que ver con, a ver, con el uso utilitario del ocio. A ver si por ahí es un poco pretencioso la forma en que lo dije, Sí, pero cuando nosotros es muy veíamos, delicado, como lo está diciendo. claro, El pero uso el tema es, pretencioso, cuando dijo nosotros veíamos, Leonardo, escuché, esto es título de la revista, dijo Leonardo Despósito, el uso pretencioso del odio, del ocio, más que decir que claro, ¿no? Que al gas está exacto. la gente. Mm. Claro, en realidad, esto lo había dicho en otro lado, pero es así, cuando uno trabaja, ¿no? Uno se pasa horas trabajando, laburando para ganarse el peso y para poder comer, pero también para tener tiempo libre para soñar, para pensar en otras cosas, cuando uno ve una película, cuando uno sueña, cuando uno lee un libro, cuando uno va a un museo, cuando uno escucha música, le da sentido a todo ese trabajo que uno hace. Claro. Ahora, hay toda una corriente que me parece mucho más ruidosa que mayoritaria, y el problema es que como se esconde detrás de bueno o malo, es muy difícil cuestionarlo, porque si vos lo cuestionás sos malo. Esto pasa
en todos lados, o sea, de la ciencia a la política, todo lo que hay en el medio, eh, que lo que quiere es que las cosas sirvan para algo. Blancanieves, la película, o el cuento original, donde en realidad no hay el príncipe no la besa, sino que ella se desatasca un pedazo de manzana que queda en su garganta, fruto de una desobediencia, aparte. Está los cuentos de los hermanos Grimm, la recopilación de los cuentos de los hermanos Grimm lo explica perfecto. Eh, Uno lo hacía para soñar un poco y para entrar en un mundo que era el diferente del cotidiano, el mundo de la fantasía, que es el mundo en el que en realidad uno quisiera vivir, uno tiende a eso, digamos, de un modo raro. Y ahora lo que sucede es que ahora quieren que todo lo que uno haga tenga algún tipo de utilidad y sea didáctico y educativo. Hay un problema con los dibujos animados en particular, porque esto ya pasó hace un mes y pico con Pepe Le Pew, o sea, por ejemplo, el zorrino de la Warner. El zorrino de la Warner, sí, de la Warner Bros. Y viene pasando tupido, porque hay un gran malentendido respecto de que el dibujo animado es algo que educa a los niños y que es un arte exclusivamente infantil cuando no lo es. No nació como eso. Era un arte adulto, en general el cartoon, los cortometrajes eran cosas que se pasaban en los cines era como la tira diaria de los diarios, ¿no? Sí, al final de los diarios estaban los chistes, sí. Bueno, el cartoon era el lugar donde se podía dibujar cualquier cosa y hacer cualquier cosa, y había cualquier regla y nada dependía de la moral, digamos, dominante. Entonces la gente iba y en ese cachito se reía, soñaba y pensaba en otra cosa, ¿no? Eso era lo que acompañaba las funciones cinematográficas, que en los Estados Unidos siempre fueron para todo público, porque no había distinción de edades. Eso empezó a verlo en la década del 60. Entonces las películas se hacían para todo el mundo. Disney hace Blancanieves, primero elige un cuento de hadas porque dice, bueno, la gente ya sabe de qué va, no tengo que convencerla a ver algo que no entiende. Y porque sabía que la película era riesgosa. Y para que fueran adultos y niños, no para que fueran niños. La idea de un cine infantil, del dibujo animado como cosa el espíritu es totalmente es de la década del 50, otro. 60. Que el espíritu es totalmente otro. Claro. Yendo a Blancanieves, Leonardo, ¿hay un amor a primera vista entre él y ella? Sí, hay, y aparte es una regla básica del cuento de hadas. En el cuento de hadas, en todos los cuentos de hadas, tanto la valentía, el amor o lo que fuera, se manifiestan siempre al principio de una manera inmediata. Y la persona que va a leer un cuento de hadas tiene que aceptarlo como una premisa básica. En esta película, además, en la película de Disney, esto lo conté varias veces, pero también es útil, más o menos por el minuto 7, cuando cantan por primera vez El Príncipe y Blancanieves, que es el único encuentro que tienen hasta el final. Segunda secuencia de la película, ahí cortito, cuando arranca. Sí, exactamente. Ella está limpiando con harapos, limpiando el castillo porque la reina mala la tiene de esclava. Sueña con un príncipe, con alguien que la venga a sacar o con tener un amor o con... Bueno, eso. Canta una canción, el príncipe la escucha desde afuera, entra, se acerca a ella, cantan juntos. Y en un momento, cuando termina la canción, ella sube a un balcón, besa una paloma en el pico y la manda a la paloma a que bese al príncipe en la boca. Es exactamente eso lo que pasa. Primer beso a la distancia con un intermediario sería, ¿no? Exactamente, porque bueno, no digamos, ella no es que no lo besa porque no quiere estar con él, sino porque está vestida de harapos. Hay un gesto de ella de mirarse que la ropa está mal y se tapa con una cortina mientras lo mira y lo despide. Ese amor está desde el minuto 7 de una película que dura 100 y que el beso final, que es el tributo del príncipe a cerrar el círculo, viene más o menos en el minuto 97, cuando faltan 3 minutos de película. Quiero decir, está perfectamente armado eso, pero además, porque los guionistas de Disney eran tipos muy inteligentes, sabían cómo tenían que hacer para que se creyera eso. No por una cuestión de corrección política, sino por una cuestión de técnica narrativa. Viene un príncipe de cualquier lado, nunca la vio, viene y la besa. No tiene sentido. O sea, por eso lo presentan, algo que no aparece en el cuento original, lo presentan en la segunda secuencia de la película.
y además digo, hay otra cosa, esto de no consensuado o no consensuado, es una premisa, repito, es una premisa del cuento de hadas, que el amor sea a primera vista. Porque los cuentos de hadas eran breves, eran cosas que se contaban, por eso los hermanos Grimm cuando los recopilan los llaman cuentos de la familia y del hogar. Eran lo que hacían a la noche las familias, estamos hablando del siglo XVIII, el siglo XIX o el siglo XVII, ellos lo recopilan en el siglo XIX, frente al hogar, a la estufa, cuando hacía frío, se contaban estos cuentos, que eran breves en general y que se basaban en premisas bastante simples, que no se explicaban. Bueno, en la película pasa exactamente lo mismo. Toda la tendencia de tratar de entender eso, de tratar de ampliarlo, de tratar de censurarlo, de simplemente negar toda una tradición narrativa occidental que es la base de toda la narración y todas las literaturas que tenemos. Es horrible, pero es así. Bueno, conclusión, ¿qué le decimos a la gente sobre esta objeción del beso no consensuado a Blancanieves, que ahora levantó tanta polvareda? Yo me voy a pensar, y saliendo de los cartoons y metiéndome, por ejemplo, en las tiras que han tenido tanto espacio en la televisión latinoamericana, como por ejemplo es El Chavo, donde en la vecindad pasaban un montón de cosas, incluso de violencia. Don Ramón que le pegaba el coscorrón al Chavo, que se pegaban, doña Florinda también con la cachetada, el bullying hacia Ñoño. Bueno, hay un montón de cosas para analizar que hoy no se podrían ni pasar, ni para chicos, por supuesto, ¿no? Si uno se pone a hilar fino, cómo se reían algunas veces de Bernardo el Zorro, por su condición de mudo, que era más inteligente que cualquiera. Bueno, hay un montón de cosas para, si uno quiere buscar y leer, tiene para buscar y leer por todos lados, ¿no? Sí, pero el problema es qué conclusión sacás de eso. Si son cosas narrativas o cosas que desde la sátira, en el Chavo era clarísimo, porque el que quedaba mal, siempre el que hacía bullying, o el que quedaba mal era el que pegaba el cachetazo, o sea, la cuestión era satirizar por medio de la exageración algo que era un drama social. Tal cual. Y vos te reías de eso porque era la mejor forma de entender que eso sucedía. Sí. Si vos censurás todo eso, las cosas escondés bajo la alfombra algo que en realidad la sucede. Cotidianeidad. El humor, claro, como el humor te da perspectiva, lo ves de lejos. O sea, una cosa es que una persona se caiga al lado tuyo y otra cosa es que vos veas a una persona resbalarse a 100 metros, porque parece gracioso a 100 metros, por más que le duela. Si está al lado tuyo, lo ayudás. Esa perspectiva es la que te permite que todo el dolor y todos los dramas y todas las tragedias del mundo pueden ser digeridas, comprendidas e incluso solucionadas. Entonces, para eso existe el humor y para eso existe la fantasía, para entender el mundo de otro lado, nada más. Y que digamos, lo que yo le diría a la gente es, como diría Jean Baudrillard, no le den pelota. Sí. Me encantó. Leonardo Despósito es crítico de cine y explicó maravillosamente bien este sentido, de este beso no consensuado por algunos, que, ¿cómo es la frase que dijo Leonardo? Gente que está con el ocio. No, que cree que el ocio debe ser utilitario. En realidad la gente que piensa estas cosas la tiene en la cabeza, tiene la cabeza sucia y quiere que los demás tengan la cabeza sucia como ellos, nada más. Ahí está. Leonardo, un abrazo. Un abrazo. Gracias. El crítico de cine muy especializado en estos temas, Leonardo Despósito.